No podemos decir, ni Dios lo salve. Hay gente que sí dice, lo he perdido por ahí, dice, mira, ese ya no tiene salvación. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que ese puede ser un evangelista que Dios levanta? Un profeta de Dios que Dios está... ¿Cierto o no? Dice que Dios escogió, ¿verdad?, de lo vil y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, aquellos que se creen que saben. Gloria a Dios. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, nadie pagaba nada por nosotros. Yo me recuerdo en mi vida pasada, ahí, adicto a las drogas, tirado vagando. Pero Dios le pareció meter su mano en el lodo cenagoso, en el latón de basura y sacar. Que a lo mejor mi vida ni era nada, pero la empezó a pulir. Y es por gloria del Señor que estamos en este lugar. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Cuando habla Dios en este momento, Jesucristo, que está escribiendo el apóstol Marcos, es que él había venido de la ciudad de Nazaret. Él había pasado a su ciudad Nazaret, pero había pasado por el mar de Galilea y había llegado a Capernaum. Capernaum, hermano, una de las 10 ciudades de esa área, hermano, era un lugar donde Dios, todos sabemos que Jesucristo nació en Belén, su pueblo se fue a Nazaret. Pero muchos lo dicen y lo describen, los que escriben la palabra, que era su lugar de operaciones, el lugar donde él hizo muchos milagros. Dice la palabra que él no lo hizo en Nazaret, porque la palabra dice que ni él ni él creían en él. Algunos decían, ¿te acuerdas cuando aquel quiso presentar a Natanael a Jesucristo y le dijo, de Nazaret saldrá algo bueno? El hijo del carpintero. ¿Por qué le decían el hijo del carpintero? Porque Jesucristo era carpintero, hermano. La ley judía exigía y tenía por concepto, hermano, que todo niño fuera educado por el papá y se le enseñara un oficio. Todo niño varón, hermano, tenía que tener un oficio. Por eso es que José era carpintero y como él creció al lado de José, tuvo que aprender el oficio. Pero ¿qué pasa? Cuando dice que va pasando por ahí y regresa a Capernaum, que era la ciudad donde estaba, dice que vinieron, que él encontró una gran multitud. Porque había una gran multitud, hermano, había sucedido un evento ahí. La hija del principal de la sinagoga había muerto. El hombre llamado Jairo dice que cuando lo vio vino a sus pies y se postró. Aunque Jairo, dice la escritura, ¿verdad? Y estudiándola más a fondo, dice que era un principal de la sinagoga. Dice que era un hombre que quizás se dedicaba al cuidado de la iglesia, a estar pendiente que las clases y las enseñanzas se llevaran a cabo. Aunque Jairo él estaba en ese lugar y los fariseos eran aquel tiempo que tenían el control, ellos quitaban y ponían, él se reunía mucho con los fariseos, un grupo de secta que estaba siempre en contra de ¿quién? De Jesús de Nazaret, tratando de buscarle una falla. Pero aún con todo eso, Jairo vino y se postró a los pies. Y dice la palabra que le rogaba diciendo, oye bien, le rogaba que fuera a su casa. Es por eso que estaba la multitud, porque sabemos, hermano, que cuando alguien muere o fallece en algún pueblo, toda la gente se alerta. No pasa eso en los pueblos. Murió fulano y segunda vez uno, no, ¿qué pasó? Pero Jesucristo, aleluya, estaba allá en ese lugar. Y dice que en el 24, hermano, dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Estaba agonizando. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Oye bien, ese es el mensaje donde quiero entrar. Esta mujer dice que tenía 12 años ya padeciendo de una enfermedad, hermano, que la Biblia no especifica ni dice
por qué es que sufría esa enfermedad. Si tenía un mal ahí, algo que no era controlable. Pero lo que sí sé, hermano, que ella estaba enferma. Y si vamos a la palabra, aleluya, dice que toda persona, hermano, que estaba en esa condición, en el pueblo judío era considerado impuro. Impura, según Levítico capítulo 15 del 25 al 27, dice que toda persona que estaba así, después que pasaban los días y era más de esos días, era considerada impura. Hasta el lugar donde ella dormía, hasta el lugar que ella, las cosas que ella tocaba. Si el hombre dormía, su esposo con ella, también, hermano. Oye, mira una cosa. Qué problema tan grande, dice la palabra, que había sufrido mucho, había gastado todo lo que tenía y aún había sufrido con los médicos que la atendían.